Los números de Perón, el Perón económico. Solo en 2 años lo han desorganizado todo. Hay una economía peronista, que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón. Buen día a todos. Siempre la marcha, viejo, acá más peronista que gente, cada vez peor. Lo sé, es terrible, es terrible. En serio, más peronista que gente. Y encima mucha negrada, loco, no puede ser. Cada vez más negro. No, pará. Vamos a ver si compramos el libro de pase de La Libertad Avanza, si vamos trayendo algunos blanquitos, rubios. Claro, es otra cosa. Así que bueno, buen día a todos y todas, bienvenidos a los números de Perón, este programa de economía que habla también de geopolítica, geoeconomía, geoestrategia, en general, ¿sí? O sea, es en general peronista, justicialista, en ese orden. Así que vamos a tener opiniones de todos los sectores del justicialismo peronista, así que no hay problema, vamos por ahí. No dijo siempre Evita, nunca te olvides, creo que un falso profeta, gorila, te puede dar de la izquierda o de la derecha, donde más te guste, solo más angustia, siempre más dolor, miseria y muerte. Y la política, seguimos con el mismo guión, la política es geopolítica. La geopolítica es una disciplina que estudia la influencia de los factores geográficos, humanos, políticos, económicos, sociales y estatales en la acción política nacional e internacional, porque es interacción entre los propios estados, puede ser estados municipales, estados provinciales, y después, bueno, a nivel de la patria grande latinoamericana, donde nunca hablamos de geopolítica, hablamos de la patria grande, qué sé yo, vos viste, ese coso, pero nunca hablamos de geopolítica, de ese ordenamiento geoestratégico y geoeconómico que debemos compartir y convivir, porque estamos en el mismo mapa, en la misma geografía física, pero parece que la geografía humana anda un poco dispersa, ¿no? Y como decía Perón, el año 2000 nos encontrará unidos y, por supuesto, como hoy día, dominados, ¿no es cierto? Así que vamos por ahí. Es en las relaciones de poder entre los estados, la intercorrespondencia también de los actores privados, institucionales no estatales, y las consecuencias de estas interrelaciones con el pueblo del que formamos parte como Estado. Todos somos Estado, ¿sí? Desde los más rubiecitos hasta los más negritos, desde los más ricos hasta los más pobres, todos somos el Estado. Y generalmente elegimos lo peor, como decía mi tía Irma, lo peor, siempre elegimos lo peor, ¿no? Sé igual. Y desde hace más de 125 años, este concepto de geopolítica fue acuñado por primera vez en 1899 por el politólogo y geógrafo sueco Rudolf Helén. Se escribe con K, pero podría llamarse Kellen también, ¿sí? Porque la K, o Kellen, porque la K en Suecia se pronuncia, la J se pronuncia como I. Si vos decías Juan, diría Jonas.
Y entonces podría ser Kjellén, ¿sí? Rudolf Kjellén. Para Kjellén el Estado es un organismo vivo en el pueblo como sociedad, que varía minuto a minuto siguiendo las leyes de la naturaleza, nace, crece, se desarrolla, a veces se reproduce con otros estados, se enriquece y tal vez muere. La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana, precisamente, o antropogeografía y la geografía física, sobre la ciencia y práctica política, y las relaciones nacionales e internacionales. La geopolítica es un método de estudio de la política nacional e internacional para comprender, explicar, planificar y predecir el comportamiento nacional e internacional a través de todas las variables sociogeográficas conocidas. La cuadrícula o territorio, sector de 9 manzanas que nosotros siempre proponemos, de geografía física, para poder establecer la referencia de convivencia con la geografía humana que invitamos a organizar y movilizarse, de una unidad de militancia que denominamos en nuestra organización partidaria como Casa Peronista, reúne una geografía humana, fíjense ustedes, precisamente de 350 familias y 1.700 electores. Y personalmente lo he creado, adaptado a estos tiempos, siguiendo las enseñanzas de Juan Domingo Perón con respecto a definir una unidad de acción y operación táctica para la conducción táctica orgánica, ¿no? Está basada en el método de raster para recopilar fácilmente el procesamiento, almacenamiento y visualización de los datos geográficos de los humanos sobre la geografía, movilización y el ordenamiento de los procesos políticos de la geografía humana. Sobre el ordenamiento de la demanda política humana, mediante un banco de ideas, proyectos de ideas proyectos, IP, por cada casa peronista, para el proceso, ¿sí?, de la promoción ascendente, ¿sí?, de los programas de políticas públicas en su posterior preparación, pero que acerca al pueblo, ¿sí?, porque el conductor actúa por reflejo por lo que el pueblo quiere, no es otra cosa, actúa por reflejo o sigue por reflejo lo que el pueblo quiere. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar los planes de gobierno? Arriba al árbol, con los asesores, no, a través del pueblo, ¿sí? Por eso, por cada casa peronista es el proceso de promoción ascendente a los programas de políticas públicas en su posterior preparación técnica, luego de esta preparación humana del proceso político con el pueblo, y como decía el compañero Chávez, sin el pueblo imposible nada. Sobre la superficie de la geografía física se representa la geografía humana, y para representarla se divide en porciones de 9 manzanas para que sea fácil ese proceso político, y cada manzana es una celda sociogeográfica donde conviven 32 a 40 familias, ¿sí?, o malla o rejilla regular de acción o operación táctica, y cada celda ha de ser regulada, delimitada, y se regula en forma por la propia geografía física, por 4 cuadras de 4 calles que logran intersectarse, y de esa forma forman una manzana o esa rejilla regular o malla sociogeográfica donde conviven de 32 a 40 familias. Por ello, la política o geopolítica es aplicada desde el poder sobre el espacio humano y geográfico, y su táctica y estrategia consiste en la conducción de las interrelaciones humanas, de sus consecuencias. Es decir, con esto que quiero decir, que la política o la geopolítica, la política geográfica, no es otra cosa que aplicar el poder sobre un espacio, ¿sí?, y conducir las interrelaciones de sus consecuencias. Por ello, existe una gran diferencia entre la geografía política, que es el estudio de la espacialidad de los fenómenos políticos, y la geopolítica como la conducción de las rivalidades de poder sobre el territorio físico y humano de cualquier parte de esta geografía planetaria, ya sea dentro de cada país o fuera de cada país. Entonces, el señor Friedrich Ratzel
fue un geógrafo alemán, creador de la geografía humana, que habló por primera vez de geografía humana, ¿sí?, o antropogeografía, y su interrelación con la geografía física, sobre la que vive la geografía humana, que se modifica a cada minuto, y también fue el creador precisamente de este método raster, que acá le pusimos casas peronistas. Fue biólogo, geopolitólogo, geógrafo, zoólogo, estudiaba también las bestias que a veces nos gobiernan, ¿sí?, politólogo y profesor universitario. Y entonces escuchamos para entender, cuando lo que vengo diciendo, comparemos un diálogo que tuve con un señor que se llamaba Durán. No entiendo, Santiago Caputo Durán fue de tu mano derecha, un hombre de confianza, ¿y qué es lo que pasa? Que hay es como que se desinflara todo de manera muy rápida, y entonces no entiendo cómo un proceso puede decaer de manera tan violenta, ¿no? Pero el problema está en que en este momento, pasados varios meses de gobierno, ya la gente en Argentina está pidiendo resultados, está pidiendo que pase algo. Y en algunos aspectos la comunicación del gobierno se ha envejecido. El Milei, que tuvo tan poca audiencia en el Congreso, no fue el Milei que llamaba la atención por sus gestos, sus saltos, sus gritos. Para mí, en realidad, no hay ni un plan sociopolítico ni un plan socioeconómico. Esto se está notando ya, se nota y es fuerte. Fue un Milei de la casa, antiguo, con terno, solemne, hablando de cosas aburridas, imposibles de entender. Creo que hay un giro imperceptible en la comunicación del gobierno que se está alejando cada vez más de la gente, y ese va a ser un problema muy grave. Yo creo que se agotó el experimento de esto, porque todo el mundo pensó que se puede conducir y gobernar con Twitter, con Facebook y con Instagram. Me parece que este proceso se acabó, se agotó. Pero sí. Y sucede que todavía hay algún boludo de nuestro lado que todavía piensa que el Twitter, el Facebook, Instagram sirve para gobernar o para llevar adelante un proceso político. Entonces venía hablando yo del método de raster, del ordenamiento de la geografía humana sobre la geografía física, y este boludo, como otros boludos nuestros, también te dicen que no, de que antes Milei era una persona que explotaba, que entonces la gente se enloquecía, era un rockstar, que podía ser cualquiera, que podía ser cualquier cantante famoso extranjero, podría llegar a presentarse como presidente, hace un golazo acá, lo mata todo. No hay respeto, porque este señor sabe perfectamente, yo lo estimo, lo admiro también, guarda, fuimos colegas de estudio, casualmente. Y entonces, este señor supone de que es un efecto mediático, nada más, lo que sucede. Es un error en la comunicación. Y muchos boludos siguen diciendo que es un error de comunicación. ¿Tá? El que tuvo Alberto, Cristina, flaco, vayan a ver. Como decía Perón, el conductor está obligado a exponerse, y si no quiere hacer política mediocre, mejor que no se exponga nunca, y si no quiere hacer nada mal, mejor que nunca haga nada. Yo ruego que nunca más Alberto Fernández siga en política, que no haga más nada, ¿tá? Y digamos, Cristina también le cabe en la general de la ley, a ver si nos entendemos una vez por todas, que hay que sentarse, caminar cuadra por cuadra, como lo mostró, yo tengo un video de Obama que muchos conocen, donde le dimos una mano en su momento, a pedido de un gran compañero que fue Hipólito Jesús Paz, el Tuco Paz, y entonces dimos una mano y bueno, tuvimos la posibilidad de alguna manera colaborar como consultores. ¿Por qué? Porque habían estudiado al señor Frederick Ratzel en la universidad,
estudiaron el método de Raster, después dijeron, che, ¿cuál fue el que mejor lo aplicó en el mundo? Y todos dijeron, Juan Domingo Perón, y se vinieron para acá como perros a buscar el método de Raster aplicado por Perón. Pero todavía los cabezas de tacho siguen pensando de que no, de que es muy importante las redes, porque eso, bueno, el resultado de las redes es Milei, ¿no? Un éxito bárbaro, va un éxito con rumbo al fracaso. Entonces, y todos lo están viendo, ¿eh? Ahora, todos se hacen los boludos, ¿eh? No dicen de que el error es metodológico y sistémico. Dicen que no, porque andás a ver, como lo escuchamos recién al señor Durán Barba, con todo respeto, ¿no? En general, Juan Domingo Perón bebió, en las fuentes mismas de lo que vengo describiendo en materia de geopolítica, de los estrategas clásicos de la conducción política y de la guerra, porque también era militar, ¿no es cierto? Porque la guerra es la política por otros medios, por eso la diplomacia es tan pragmática, ¿sí? Tan pragmática, y a veces no tenemos que confundir, ¿no? Hoy escuchaba un discurso de Claudia Baumann, y la nueva presidenta de México, que decía que no invitaba al rey de España porque no habían pedido perdón por las invasiones de lo que tuvieron los españoles allí en México, ¿no? Que no recuerdo cuál era el invasor principal que llegó primero, pero digo, esa era un poco la idea de esta gente, y yo creo que tal vez no haya, porque eso lo dijo AMLO, López Obrador, y después lo declaró hoy que no invitaban. Me parece, bueno, si lo invitan a monarquía mejor, ¿no es cierto? Pero por ahí no vienen, los que se ven afectados son los españoles, y tienen la desgracia de tener un rey como la Casa de Borbón, maldita, que a ninguno le gusta, ¿entendés? No es porque sean republicanos y eso, fue la opción de donde vienen todos los españoles, del franquismo, de donde vienen todos los españoles, porque el origen actualmente del sistema político español es Franco, ¿sí? Franco es el que permitió el regreso a la democracia, analicemos los hechos concretos, no con la emoción de los boludos. Entonces no soy franquista, de luego que no, ni menos Evita, que lo fue, y un poco más ¿no? Entonces, digo, pero el hecho de eso, porque Isabel la Católica, allá por el 1492, pidió perdón, ¿sí? Por las barbaridades que hicieron los españoles en la conquista de América. Cuando Colón llegó, descubrió América, después fueron un montón de ratas a ver si podían manotear oro y lo que sea. Los desastres que hicieron, matanzas, violaciones y compañía. Isabel la Católica, habría que buscar en la historia, está el documento, ¿sí? El decreto por el cual pide perdón a los pueblos americanos por las invasiones españolas. Entonces, me parece que si hay algo que debatir, creo que es ámbito de los historiadores, de que se sienten y se arranquen los pelos debatiendo estas cuestiones. Pero ese documento existe. Entonces, tal vez insultar al pueblo español, que no tiene la culpa de tener esta desgracia de monarquía, sería importante valorizar las cosas por otro lado. No estoy haciendo una crítica, me parece maravilloso, pero sería bueno que hicieran lo mismo con Estados Unidos, ¿no? Que les comió el 50% del territorio, con algunos presidentes de Europa también, ¿sí? No tiremos la bocha por arriba, huyendo por adelante, y haciéndonos los boludos, poniendo la mugre abajo la alfombra, porque realmente vale la pena decir que no se pronuncian en contra de Estados Unidos, ¿eh? Se pone en serio, ¿no? Te guarda que los amenazamos y nada más, ¿sí? No es la misma disponibilidad que tiene el compañero Nicolás Maduro, ni tampoco la disponibilidad que tiene el compañero presidente de Cuba, ¿sí? Cuando se refiere a realmente cuáles son las razones, y tampoco hablan mucho del sistema anglosionista y con la doctrina atlantista que está gobernando Europa, sometiendo a todos los giles, todos los boludos que son los presidentes de los países europeos, primeros ministros y compañía. Entonces tampoco hablan del anglosionismo, ¿sí? Que saben perfectamente que es el AIPAC como lobby, que es el lobby más poderoso de Estados Unidos,
el lobby israelita norteamericano, ni tampoco hablan del lobby armamentista ni farmacéutico, que la sufren directamente ahí, frontera de por medio, ¿no? Lo viven en carne propia. Entonces, me parece que tirarte una cortina de humanismo porque el rey de España no pidió perdón cuando lo hizo la reina Isabel Católica, ¿sí? O sea que la monarquía lo hizo igual. Entonces sería muy bueno ir viendo por ahí. Como decía el general Juan Domingo Perón, bebió en las fuentes mismas de los estrategas clásicos de la conducción política de la guerra, como por ejemplo Karl von Clausewitz, militar prusiano entre 1786 y 1831. Clausewitz concluye que la política es idéntica a la guerra, pero por otros medios. Tal vez el acto más sublime de la política, aunque parezca medio bruto, medio incivilizado, la guerra es el mayor instrumento de la política. ¿Sí? La guerra no es algo independiente, es un real instrumento político y una continuación política por otros medios. También es a la inversa, porque la política es la guerra por otros medios, porque no existen amigos o enemigos permanentes, solo intereses continuos. ¿Saben por qué? Por los recursos que tienen los estados como obligaciones estatales de tener o de poseer, por los medios que sean, para poder abastecer la demanda del consumo por necesidad de cada pueblo. ¿Sí? Entonces, te guste o no te guste, esta es la política o la geopolítica o la política geográfica. Clausewitz veía la guerra como la política, como el enfrentamiento entre dos estados y los procesos donde se destacaba el sistema el centro de gravedad de los conflictos. Ese punto del proceso de la conducción estratégica es capaz de dar un impulso a la propia fuerza en el momento de la decisión, porque no es necesario ser fuerte en todo momento, sino en el momento de la decisión. Y Clausewitz lo define como el centro de poder, o movimiento decisivo del cual todo depende. Entonces, centro de gravedad o centro de poder del movimiento, o la movida, de la cual el triunfo depende. Es la característica, la asociación estratégica de la idea con la realidad, ¿sí? Ahí donde se reúne, se junta la conducción táctica con la estratégica, y la capacidad o el lugar desde donde la fuerza fundamental deriva, desde donde llega su libertad de acción orgánica, fuerza física en la acción táctica o la voluntad de realizar la operación táctica necesaria para pelear y triunfar. Es importante, para clarificar este concepto, que lean los compañeros que hacen apunte de historia militar, primera edición de Perón, del capitán Juan Domingo Perón. Después fue mayor y después teniente coronel y coronel, que hablando de 1934, ¿sí? La batalla estudiada por Perón del Peloponeso, donde Alejandro Magno, Alejandro Grande, rey de Macedonia, el griego, enfrentado al ejército persa de Darío, que era de 1 millón de soldados, que lo superaba en equipo y fuerza unas 20 veces, y sin embargo con una acción de centro de gravedad o centro de poder del flanco derecho, diagonal, atacando el flanco izquierdo, y el flanco izquierdo de caballería atacando ese flanco izquierdo, supusieron de que tenían una fuerza extraordinaria, Alejandro Magno, y puso en fuga a todo el ejército de Darío, el persa, de casi 1 millón de soldados. Escuchemos el audio entonces y van a ver un ejemplo de cómo el compañero Chávez toma, digamos, en un discurso en la ONU, pone el centro de gravedad en el momento de la decisión. Pero fijaros de nuevo la contradicción intermis que se produce dentro de Naciones Unidas. Mientras se están produciendo estos discursos, muchos de condena, por ejemplo, de la acción de Israel en Oriente Medio, etcétera, etcétera. Mientras se ha producido todo esto, ¿en qué está pensando Naciones Unidas? En el plan para el futuro, que es una extensión de la Agenda 2030. Como es todo un fracaso, como no se va a alcanzar ni el 17% de los objetivos, pues ¿qué van a hacer? Pues extender la Agenda 2030 al 2045 llamándolo de otro nombre. Es decir, el mantenimiento de
una especie del programa político de la ideología dominante, que como todo el mundo sabe es la ideología de la clase dominante, de ese 1% de la oligarquía globalista que domina prácticamente los resortes mundiales. Muestra su carácter antiimperialista al denunciar la hegemonía de Estados Unidos contra América y el mundo. Expresó: ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben. La falsa democracia de las élites, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya que democracia. Está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. El mundo está despertando y por todos lados insurgimos los pueblos, los que clamamos por la libertad plena del mundo. De esta posición, como centro de gravedad estratégico extraordinario, que parezca un discurso cómico, se puso en marcha esa oposición multipolar que hoy podemos concebir como BRICS, principalmente con Rusia y China. Por lo tanto, la guerra de Rusia contra el occidente global que conduce Estados Unidos, con todos los países de Europa endeudados en un 130%, con dólar, por supuesto, sometidos por el dólar, no es otra cosa, que no se cuentan, lamentablemente, el 1 millón de fallecidos por esta guerra, por este idiota de Zelensky, sino la guerra económica, la guerra cognitiva del conocimiento, la guerra de cibernauta, ¿no? De la cibernética, todas esas guerras, analicen esto de la guerra con Ucrania desde otro lugar. Por eso es muy importante tener esto. ¿Y qué hace Chávez? Chávez pone, en el momento de la decisión fue ese discurso, ese fue el momento de decisión, establecer ese centro de gravedad donde se expandió esa insurgencia, que hoy está poniendo muy nervioso a Occidente, porque el dólar, si esto sigue así y se consolida la moneda del BRICS, la moneda reserva del BRICS, del banco del BRICS, que conduce casualmente Dilma Rousseff, bueno, el dólar podía devaluarse entre un 48 a un 52%. Pasaría a valer la mitad. Esta es la guerra que está librando Rusia, China, Norcorea, en fin, todos los países y se van a sumar cerca de 35 países en la próxima cumbre del BRICS, que se celebra dentro de un mes o menos, 15 días, ahí en Kazán, en la región de Kazán, en Rusia. Perón, como mi análisis y desarrollo que vengo haciendo, me inspira Clausewitz, pero me adapto al medio de cada día más novedoso, donde se resuelve políticamente los conflictos, y ese marketing de masas, ¿sí? Hoy es una masa de nichos, ¿sí? Y que son los entornos globalizados, donde la frontera entre la guerra, la paz o el negro y el blanco son cada día más difusos, donde nace la zona gris y donde hacemos que estos conceptos se lleven y atiendan en cercanía con el pueblo, ¿sí? A través de la educación popular, fácilmente en las bases del pueblo, ¿sí? No hay otra situación. Después tenemos el arte de la guerra de Sun Tzu, otro autor maravilloso, ¿sí? Y fíjense cómo tratan de distorsionar estos conceptos con estupideces, como ocurrió, por ejemplo, cuando Patricia Bullrich presentó a Melconian. Recuerdo que estaba en plena campaña, ¿no?, como candidata de Juntos por el Cambio, y presenta al tipo como si fuera toda una novedad. Después lo rescata Cristina también, otro discurso, que no quiero repetirlo porque ya lo pasé 10 veces y la verdad da vergüenza ajena. Entonces, hablando maravilla de la Fundación Mediterránea de Carlos Melconian. El tipo fue director de deuda externa y no solo nacionalizó 27.000 millones de dólares de deuda privada, se la pasó al Estado, a todos los argentinos que estamos pagando ahora, sino también lavaron con acreencias, o sea, con pagarés, ¿sí?, simulando que eran deuda, ¿sí?, miles de millones
de dólares provenientes del narcotráfico, porque nunca olviden que Videla y Hugo Suárez Banzer de Bolivia establecieron un sistema de comercialización de droga acopiada en Santa Cruz y despachada del puerto de Rosario, zona franja boliviana, ¿sí?, administrada por Vicentina Europa para las demandas de droga que comercializaba la Andrágueta, con sede en Calabria, y casualmente los buques semanalmente transportando 2 toneladas de clorhidrato de cocaína puro terminaban en el puerto de Reggio de Calabria, ¿sí? Pero digo, para este tipo se dedicó a esto, esta basura. Fíjense cómo lo presenta Patricia Bullrich, por favor. Sabemos, ministro de Economía, Carlos Melconian. Preguntale lo que querés. Pueden preguntar de lo que quieras. ¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento? Sí, fui... de fines de la dictadura. De niña. Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste? Para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas. Acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba. Y eran expedientes por muchísimo dinero, que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos. ¿Melconian no tiene que dar explicaciones de eso? Hagan sus comentarios. Siempre es importante separar la realidad de la ficción, combinar siempre los factores a favor y aplicar la lógica pura, porque si no entendemos un carajo por qué dicen estas cosas estos tipos. Y el que lo está denunciando es Jorge Lanata, y después Siete Case de América TV, o sea, ¿no? Hasta la gente que son difusores o periodistas del propio sistema los salieron a denunciar, ¿no es cierto? ¿Sí? Además, rápidamente habrán pensado de que hoy Rusia sigue siendo superior a Ucrania y lo aplasta de una vez. ¿Por qué no lo aplasta de una vez por todas? La línea roja de Putin, se cagan. No, Franco, la guerra es otra cosa. La guerra es una mirada a largo plazo, ¿sí? Porque la guerra o la política es mucho más que el choque de dos voluntades contrapuestas en forma brutal. Porque el conflicto y la contienda también es economía, es informativa, es tecnológica y es cognitiva, fundamentalmente. Entonces, ese es el concepto de la guerra, no de la guerra actual, de la guerra de siempre. Es absolutamente político. Porque mientras este concepto del arte de la guerra que manejaba Sun Tzu y destacaba Juan Domingo Perón, donde se imponía la estrategia de la guerra pensada, y no la guerra actuada de manera emocional. ¿Sí? Hoy Xi Jinping despliega una conducción estratégica de la guerra, de política interna y externa, como planteó en los aspectos como las medidas de acciones y guerras híbridas, ¿sí? Las guerras híbridas son las que nadie sabe quién las está llevando a cabo, ¿no? Que no son fáciles de atribuir o conocer, y su autor o su origen como quebrar su estabilidad, su economía, su cohesión social o la toma de decisiones soberanas de su entorno de poder, ¿sí? En esto te aplican guerra híbrida, porque mientras este concepto del arte de la guerra se manejaba como Sun Tzu o Juan Perón, hoy Xi Jinping lo despliega de esa manera y compite hasta con los coches eléctricos chinos a Elon Musk, a Tesla, suponiendo, por eso digo, también planteo las acciones políticas o guerras cognitivas, la apropiación del espacio y del territorio humano con los medios de convivencia que hoy se utilizan, y no lo que planteaba, por ejemplo, Hagen, que fue el autor del sistema de poder por por intimidar con guerra, como despliega Estados Unidos en la ocupación de los espacios navales. Hoy los espacios navales están siendo superados por los espacios de información, de conocimiento, ¿sí? Y entonces hacemos una pausa musical, vamos a escuchar a alguien que hace una versión de Por una cabeza, ¿sí? De Carlos Gardel. Esta señorita es Tamara Radjenovic, que es soprano, y el primer violín es Robert Lakatos. Los bailarines y campeones estatales de tango, Teodora Kutzman y Peter Majanovic. En la Orquesta Sinfónica y Clásica de Belgrado, con la batuta del maestro Dinic. Esto fue el 27 de septiembre pasado, de diciembre pasado, en el Teatro de Gran Hall
de la ópera de Kolavak, de Belgrado. También se hizo en Suiza y también en París, y fue ovacionada esta versión. Esta chica Tamara es hija de un argentino. Ella nació en la época cuando todavía estaba la Yugoslavia, con Tito de Yugoslavia, el mariscal Tito. El mariscal Tito trabajó acá en Berisso, en un frigorífico, estando exilado en Argentina en la época de Perón, y obviamente después se llevó un par de compañeros por allá, cuando volvió y formó la unión de Belgrado, de lo que hoy conocemos como Montenegro, Georgia, todas las naciones que nacieron de esa división. Entonces nació en la Yugoslavia, de Tito de Yugoslavia, y bueno, y se formó, y bueno, y tiene en su genética una predilección por el tango, ¿no? Y vamos a escuchar entonces Por una cabeza, por Tamara Radjenovic. Gracias.